han hablado de la mitosis y la meiosis y quedas perdido? Bueno, en este video vamos a aclarar las ideas principales de cada tipo de división celular. Lo primero que debes saber es que las células, así como los seres vivos, tienen un ciclo de vida que denominamos ciclo celular. Este es el proceso de crecimiento, preparación para la división y finalmente la división propiamente dicha de la célula a fin de formar células hijas. De este proceso hablamos con detalle en el video anterior. Ahora, esa división de una célula en células hijas se puede dar de dos maneras, dependiendo del tipo de célula del que estemos hablando. Entonces es muy importante que diferenciemos dos tipos de células en nuestro cuerpo. Las primeras son las células somáticas y las segundas son las células sexuales. Las células somáticas son aquellas que conforman toda la estructura de nuestro cuerpo, tales como las células musculares, las células óseas, las células de la piel, las células adiposas y también las células nerviosas. Recuerda que soma quiere decir cuerpo. Por lo tanto, las células somáticas son las células que conforman y dan estructura a nuestro cuerpo. Por otro lado, las células sexuales, como su nombre lo indica, son células que tienen la función específica de servir para la reproducción sexual de los organismos. Por esta razón, la manera en que son producidas y otros no puede ser igual. Y por esto hablamos de dos mecanismos de división celular. Uno, la mitosis y dos, la meiosis. Vamos a iniciar con la mitosis. Arrancamos con una célula. Ella pasa por 4 diferentes fases que son la profase, en la cual la célula se prepara para dividirse, haciendo que los cromosomas, que son los que contienen la información genética, se organicen y sean visibles, porque normalmente están diluidos dentro del núcleo. También en la profase, la membrana del núcleo desaparece. Luego viene la metafase. La reconocemos fácilmente porque meta quiere decir mitad. Y justamente en esta fase, los cromosomas se alinean en la mitad de la célula. Posteriormente se da la anafase, en la cual cada cromosoma se parte y queda un brazo en cada extremo de la célula. Recordemos que cada uno de estos brazos se llama cromátide. Después de esto viene la telofase, en donde se empiezan a formar a cada lado de la célula dos núcleos nuevos y cada uno encierra la información genética idéntica para finalizar con la división en dos partes del citoplasma. A esto lo llamamos citocinesis. Como resultado de la mitosis, entonces tenemos dos células hijas. Ahora, ¿qué pasa en la meiosis? Este proceso solamente ocurre dentro de los ovarios para el caso de las hembras y dentro de los testículos en los machos, ya que este proceso sirve para producir células sexuales. Por lo tanto, no ocurre en ninguna otra parte del cuerpo. Teniendo esto claro, vamos a mirar en qué consiste la meiosis. Esta tiene un doble proceso de división e inicia también con una profase, pero allí suceden muchas más cosas. Cuando la membrana celular comienza a desaparecer, los cromosomas se organizan en grupos llamados tétradas. Se llaman así porque cada cromosoma se aparea con su homólogo y como cada uno tiene dos cromátides o bracitos, en total completan 4 cromátides. Esto lo hacen para entrecruzar el material genético y hacer que al final cada célula hija sea genéticamente diferente. En la metafase 1, estas tétradas se alinean en la mitad de la célula y luego viene la anafase 1, donde cada cromosoma va hacia un polo opuesto de la célula. Notemos que ya en este momento cada cromosoma que queda a cada uno de los lados de la célula es diferente, gracias al entrecruzamiento que se dio en la profase. Luego viene la telofase 1, donde se forman los núcleos nuevamente y los cromosomas se vuelven difusos finalmente. Se forman dos células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas que tenía la célula inicial, pero con dos cromátides hermanas cada uno. Luego viene un nuevo ciclo completo de división, que inicia con la profase 2,
donde en cada una de las dos células que se produjeron anteriormente desaparece la membrana nuclear y vuelven a verse formados los cromosomas. Luego sucede la metafase 2, igual que como sucede en una mitosis, y asimismo pasa con la anafase 2 y la telofase 2. Como resultado de esta segunda ronda de división, tenemos 4 células hijas, pero con la mitad de la información genética de la célula inicial. Recuerda que esto debe pasar para que los óvulos, en el caso de los humanos, tengan solo 23 cromosomas y los espermatozoides igual, solo 23 cromosomas, para que en el momento en que un óvulo y un espermatozoide se encuentren en una fecundación, al fusionarse formen una nueva célula llamada huevo, con 46 cromosomas, 23 provenientes del óvulo de la madre y 23 provenientes del espermatozoide del padre. En conclusión, la mitosis sucede en células somáticas. Su función es reparar tejidos, generar tejidos nuevos para el crecimiento, sanar y cicatrizar heridas. De una célula inicial se producen 2 células hijas en un solo proceso de mitosis. La meiosis sucede solo para la producción de células sexuales. Su función es producir óvulos dentro de los ovarios de las hembras y espermatozoides dentro de los testículos de los machos. Un proceso completo de meiosis comprende 2 ciclos de divisiones, es decir, 2 profases, 2 metafases, 2 anafases y 2 telofases. Y al final de una sola célula se producen 4 células hijas. Espero que ahora la mitosis y la meiosis sean mucho más claras para ti y las puedas diferenciar fácilmente. Hasta la próxima.